Entonces, a continuación, los músculos del dorso. Los músculos de la región del dorso se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los músculos extrínsecos, que son los que movilizan la región del hombro, tronco y costillas. Por el otro lado, los llamados músculos propios o intrínsecos, que movilizan la columna vertebral y mantienen la postura. Los extrínsecos tienen una ubicación más superficial que los músculos propios. En tanto, los músculos propios o intrínsecos se ubican en los planos más profundos del dorso del cuello y el dorso del tronco. Los músculos extrínsecos del dorso se van a disponer en dos planos. Un primer plano, dado por los músculos trapecio y dorsal ancho, y un segundo plano, dados por los músculos elevador de la escápula, también conocido como angular de la escápula, los romboides, menor y mayor, y los serratos, póstero superior y póstero inferior. En esta imagen podemos observar los del primer plano, como dijimos, el trapecio y el dorsal ancho, dos músculos de gran tamaño, y en el segundo plano, el elevador o angular de la escápula, los romboides, menor y mayor, y de los serratos aquí podemos apreciar el serrato póstero inferior. Aquí en esta imagen podemos apreciar el músculo trapecio. Es un músculo plano, de forma aproximadamente triangular, que se extiende desde el occipital hasta la última vértebra torácica. Y su vértice se orienta hacia la articulación acromioclavicular. Presenta tres porciones que se denominan de acuerdo con la dirección de las fibras musculares. Así tenemos la porción descendente, que serían obviamente los fascículos superiores, la porción transversa, los fascículos medios, y la porción ascendente, los fascículos inferiores. Funcionalmente, la porción descendente produce la elevación, aducción y rotación de la escápula. La porción transversa acerca la escápula a la columna vertebral y la porción ascendente produce el descenso y aducción de la escápula. Este músculo está inervado por el nervio accesorio o espinal, como recordarán el par craneano número 11. En este primer plano encontramos también este poderoso músculo, el dorsal ancho. El mismo se ubica en la parte póstero inferior del tronco y desde allí se dirige al húmero, pasando por la región axilar. Es un músculo, como dijimos, plano, muy amplio, de forma triangular. Va a insertarse en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas, en la fascia tóraco-lumbar, en la cresta ilíaca, recuerdan, el borde superior del coxal, y en las 3 últimas costillas. Y va a finalizar en un tendón aplanado que va a ir insertarse en el húmero en el fondo del surco intertubercular.
Recordemos que este músculo dorsal ancho integra la pared posterior de la axila. Funcionalmente es aductor y rotador interno del brazo y además produce la elevación del tronco en la acción de trepar. Está inervado por el nervio tóraco-dorsal, que es rama colateral del plexo braquial. Aquí vemos los músculos del segundo plano. El elevador de la escápula está situado en la región posterior del cuello y está cubierto por el trapecio. Se inserta en las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales y desde allí desciende al ángulo superior y borde medial de la escápula. Este músculo le hace honor a su nombre, funcionalmente eleva la escápula y está inervado por el nervio dorsal de la escápula, que es rama colateral del plexo braquial. Vemos aquí también los músculos romboides menor y romboides mayor. Estos músculos se ubican profundos con respecto al trapecio. Se extienden desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula. El romboides menor es el superior, que es más estrecho, y el romboides mayor es más amplio. Los romboides van a cubrir al músculo serrato póstero superior. Funcionalmente aproximan la escápula a la línea media cuando yo llevo los hombros hacia atrás y al igual que el músculo anterior, también están inervados por el nervio dorsal de la escápula, que como dijimos es rama colateral del plexo braquial. Nos quedan finalmente los músculos serratos. Tenemos el serrato póstero inferior y el serrato póstero superior. El serrato póstero superior no podemos verlo porque va a estar ubicado por debajo de los músculos romboides. Este que vemos aquí es el serrato póstero inferior. Estos músculos tienen la característica de que su inserción distal está en las costillas. El serrato póstero superior va a insertarse distalmente en las costillas de la segunda a la quinta, por lo que su función es ascender esas costillas, participando en la inspiración. El serrato póstero inferior se va a encontrar cubierto por el músculo dorsal ancho y se va a insertar distalmente en las 4 últimas costillas y funcionalmente va a descenderlas, o sea, desciende de las costillas novena a la duodécima, participando en la expiración. Van a estar inervados ambos músculos serratos por los nervios intercostales. Aquí les dejo un cuadro para que repasen las inserciones de estos músculos, los extrínsecos del dorso. Veamos ahora los músculos propios o intrínsecos del dorso. Como ya habíamos mencionado anteriormente, se encuentran ubicados en los planos más profundos del dorso del cuello y el dorso del tronco, y funcionalmente sirven para movilizar la columna vertebral y mantener la postura. Estos músculos van a estar cubiertos por una lámina que a nivel del tórax y de la región lumbar forma la fascia tóraco-lumbar. Se van a agrupar en 3 planos, uno superficial, uno intermedio y uno profundo. Vamos a describirlos.
El plano superficial está dado por los músculos esplenios, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Estos músculos son músculos planos con fibras musculares dispuestas en forma oblicua, dirigidas de abajo hacia arriba y de medial a lateral, es decir, con una dirección divergente hacia craneal. En esta imagen podemos apreciar la fascia toracolumbar que les había mencionado recién, que cubre a los músculos propios del dorso. Aquí podemos ver entonces los músculos del plano superficial, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Estos músculos se actúan conjuntamente, los dos de la cabeza, los dos del cuello, son extensores del cuello. En tanto, si cada uno de ellos se contrae individualmente, rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo, lo que sería una rotación homolateral. Están inervados por las ramas posteriores de los nervios cervicales. Aquí les dejo un cuadro para repasar las inserciones. El plano intermedio de los músculos propios del dorso está dado por el músculo erector de la columna. El mismo ocupa el surco ubicado entre las apófisis espinosas y el ángulo de las costillas. Este músculo presenta sus fibras musculares paralelas dispuestas en dirección prácticamente longitudinal. Va a estar conformado a su vez por tres músculos que, ordenados de lateral hacia medial, son el iliocostal, el longísimo y el espinoso. Y a su vez, cada uno de estos músculos presenta tres porciones. El iliocostal presenta las porciones lumbar, torácica y cervical. El longísimo, las porciones torácicas del cuello y de la cabeza. Y el espinoso, las porciones torácica del cuello y de la cabeza también. Aquí, en esta imagen, podemos apreciar el músculo erector de la columna con los tres músculos que lo conforman. Como dijimos, el que tiene la ubicación más lateral es el iliocostal. Luego le sigue el longísimo y finalmente el más medial, el espinoso. En esta imagen podemos observar, cada uno por separado, los tres músculos que conforman el músculo erector de la columna. Así tenemos el iliocostal, el longísimo y el espinoso, cada uno con sus diferentes porciones. Comencemos entonces con el músculo iliocostal. Esta formación muscular es la más lateral y superficial del músculo erector de la columna. Podemos ver, dijimos que cada uno se subdividía en tres porciones. Aquí podemos ver la porción del iliocostal lumbar, que va a terminar en el ángulo posterior de las últimas 6 costillas. Ángulo posterior de las últimas 6 costillas. El iliocostal torácico se va a insertar en el ángulo posterior de las 6 primeras costillas.
En tanto, el ilio costal cervical lo va a hacer en las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. Pasamos al músculo longísimo. Este constituye la columna intermedia del erector de la columna. Vemos aquí su porción, el longísimo torácico, que se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Apófisis transversas de las vértebras torácicas. ¿Sí? El longísimo cervical o del cuello se va a dirigir desde las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras torácicas hasta las apófisis transversas de las últimas 6 vértebras cervicales. Su última porción, el longísimo de la cabeza, se origina en las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras torácicas y 5 últimas cervicales. En tanto, su inserción distal va a ubicarse en la apófisis mastoides. Finalmente llegamos al músculo espinoso, que forma la columna medial del erector de la columna. Aquí podemos apreciar su porción, el espinoso torácico, que se dirige desde las apófisis espinosas de las 2 primeras vértebras lumbares y las 2 últimas torácicas hasta las apófisis espinosas de las 6 primeras vértebras torácicas. ¿Sí? Ese es el espinoso torácico. El espinoso cervical va a extenderse desde las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras cervicales hasta las apófisis espinosas de la segunda vértebra cervical, o sea, del axis. Finalmente, el espinoso de la cabeza, que en esta imagen no podemos verlo, ya que no siempre está presente, se va a fusionar con los músculos semiespinosos de la cabeza. Entonces, esta porción, espinoso de la cabeza, cuando está presente, se fusiona con los músculos semiespinosos de la cabeza. Bueno, en esta imagen, en esta disección cadavérica, podemos ver el músculo erector de la columna nuevamente con los 3 músculos que lo conforman. En el sector más lateral, el ilio costal, luego el longísimo y el que tiene la ubicación más medial, el espinoso. Este músculo erector de la columna, tengan presente que es el principal extensor, de la columna vertebral. Y va a estar inervado por ramos posteriores de los nervios espinales o raquídeos de C2 a L5. No se olviden su función principal. Llegamos finalmente al plano profundo de los músculos propios del dorso. En este plano vamos a encontrar 3 grupos musculares. El grupo de los músculos transverso-espinosos, el de los músculos cortos profundos y el grupo de los músculos suboccipitales. Como les había adelantado, es una clasificación compleja, así que dedíquenle un ratito. Veamos el primer grupo de los músculos del plano profundo, los músculos transverso-espinosos. Los mismos se ubican
por debajo del músculo erector de la columna. Presentan sus fibras musculares dispuestas en dirección oblicua, a partir de una apófisis transversa con una dirección ascendente y convergente, para ir insertarse finalmente a una apófisis espinosa de las vértebras superiores. Estos músculos transversos espinosos van a estar dispuestos en 3 capas superpuestas. Vamos a tener los músculos semiespinosos, que son los más superficiales, los músculos multífidos, que constituyen la capa intermedia, y los músculos rotadores, que conforman la capa más profunda de estos músculos transverso espinosos. A su vez, cada uno de ellos presenta porciones. Los semiespinosos van a tener una porción torácica, una porción cervical o del cuello y de la cabeza. Los multífidos y rotadores, porciones a nivel lumbar, torácica y cervical también. Bien, aquí en esta imagen podemos observar los diferentes músculos transverso espinosos. Los semiespinosos, como dijimos, son los más superficiales. Sus fibras musculares van a dirigirse desde las apófisis transversas hasta las apófisis espinosas de las vértebras ubicadas 5 o más niveles por encima de su origen. Estos músculos no están presentes en la región lumbar. Luego tenemos los músculos llamados multífidos. Estos músculos, allí los marcamos, estos músculos ascienden en dirección convergente entre 3 y 4 vértebras. Los multífidos lumbares son los más potentes. Y por último, los rotadores, como dijimos, forman la capa más profunda de este grupo de los transverso espinosos. Los rotadores se disponen en dirección oblicua convergente, uniendo vértebras contiguas. Los rotadores cortos ascienden solo un nivel vertebral. En tanto, los rotadores largos ascienden 2 niveles vertebrales. Los rotadores torácicos son los más desarrollados. Con respecto a las funciones, los transverso espinosos también son extensores de la columna vertebral, como vimos el músculo erector de la columna. Eso es si la contracción es bilateral. Si la contracción es unilateral, estos músculos son rotadores contralaterales. Van a estar inervados por ramos posteriores de los nervios espinales o raquídeos. En el plano profundo de los músculos propios del dorso, también se encuentra un grupo muscular que tiene fibras de dirección prácticamente vertical y se los conoce como los músculos cortos profundos, que unen accidentes de niveles vertebrales adyacentes. Estos músculos se encuentran cubiertos por los otros grupos musculares del dorso. Se consideran músculos cortos profundos a los interespinosos, intertransversos y los elevadores de las costillas. Cada músculo interespinoso o interespinal está formado por fascículos musculares aplanados que se extienden desde el borde superior de una apófisis espinosa hasta el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente.
están presentes en la columna cervical y lumbar y en los niveles torácicos faltan con frecuencia. Los músculos intertransversos son pequeños, planos y cuadriláteros y se extienden entre las apófisis transversas de dos vértebras consecutivas. Se encuentran presentes en la columna cervical y en la columna lumbar. En la columna torácica están poco desarrollados o directamente faltan. Los músculos elevadores de las costillas se originan en las apófisis transversas de la última vértebra cervical, la séptima vértebra cervical y las primeras 11 vértebras torácicas, y de allí se dirigen a la primera y la segunda costilla subyacente. Los músculos elevadores cortos descienden un nivel y los elevadores largos 2. Aquí les dejo un cuadrito con las inserciones de estos músculos y su función. Con respecto a la inervación, como otros que ya hemos visto, también están inervados por ramos posteriores de los nervios espinales o raquídeos. Bueno, llegamos finalmente al último grupo muscular de este plano profundo, de esta complicada clasificación de los músculos del dorso. Bueno, el grupo que nos queda son los músculos suboccipitales. Este grupo está compuesto por músculos cortos y profundos que le hacen honor a su nombre. Se encuentran en la región ubicada por debajo del hueso occipital, con inserciones en el atlas y en el axis. Ellos son los dos músculos rectos, posterior menor y mayor de la cabeza, y los dos músculos oblicuos, superior e inferior de la cabeza. Aquí podemos apreciar estos músculos suboccipitales. Aquí vemos el recto posterior mayor, el recto posterior menor y los dos oblicuos, oblicuo superior de la cabeza y oblicuo inferior de la cabeza. Como dijimos, estos músculos presentan inserciones en el atlas y en el axis. Aquí en este cuadrito pueden repasar sus inserciones. Con respecto a la función, estos músculos, cuando se contraen bilateralmente, la función es la extensión de la cabeza. En los casos del recto posterior mayor y del oblicuo inferior, la contracción unilateral produce rotación de la cabeza hacia el mismo lado que el músculo. Van a estar inervados por el ramo posterior del primer nervio cervical. 3 de los 4 músculos que vimos recién delimitan un triángulo conocido como triángulo suboccipital. El mismo va a estar delimitado por el músculo recto posterior mayor de la cabeza, ese va a ser su límite interno, el músculo oblicuo superior, ese es el límite supero-externo, y el músculo oblicuo inferior de la cabeza, que es el límite ínfero-externo. El contenido más importante de este triángulo es la arteria vertebral. También pasan por allí la rama posterior de C1 y superficialmente la rama posterior de C2.